Todos conocemos la historia de la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto de Jesús y fue sanada. Nos han dicho que su fe la salvó. Pero, ¿y si esa fuera solo la mitad de la historia? ¿Y si Jesús no solo realizó un milagro, sino que activó un antiguo código de sanidad divino que había estado oculto a plena vista? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar no solo tu forma de leer la Biblia, sino tu entendimiento sobre cómo opera el poder de Dios. Quédate, porque el secreto revelado en este acto desesperado es una llave maestra que podrías estar necesitando hoy. Para entender la magnitud de lo que sucedió, primero debemos viajar a la sociedad del primer siglo. La mujer de nuestra historia no solo estaba enferma, estaba social y religiosamente muerta. Según la ley de Moisés, específicamente en Levítico capítulo 15, cualquier persona con un flujo de sangre era considerada impura. Esto no era solo una cuestión de higiene, era una sentencia de exilio. No podía entrar al templo, no podía tocar a nadie, y todo lo que tocaba se volvía impuro también. Imagina 12 años viviendo así. 12 años de soledad, de vergüenza, de ser un paria. Los médicos no solo no pudieron ayudarla, sino que agotaron toda su fortuna, dejándola en la ruina total. Su situación era desesperada, un callejón sin salida. Ella representaba la impureza máxima, la antítesis de lo sagrado. Y aquí es donde la historia da un giro que desafía toda lógica religiosa de la época. Jesús está caminando, rodeado de una multitud que lo presiona por todos lados. La gente lo empuja, lo toca, lo roza, y de repente, en medio de ese caos, esta mujer impura, arriesgándolo todo, se abre paso. Ella sabe que si la descubren podría ser castigada severamente. Pero su desesperación es más grande que su miedo. Su objetivo no es hablar con Jesús, ni pedirle nada. Su plan es más sutil, casi un robo de bendición. Ella piensa, si tan solo toco su manto seré sana. Y lo hace. Toca el borde de su manto y al instante siente en su cuerpo que el flujo de sangre se ha secado. El milagro ocurrió, pero la historia no termina ahí. De hecho, lo más importante está por suceder. Justo en ese momento Jesús se detiene. En medio de la multitud que lo aprieta y lo oprime por todos lados, pregunta, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos lógicamente le responden, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime por todos lados, y preguntas, ¿quién te ha tocado? Parece una pregunta absurda. Cientos de personas lo estaban tocando. Pero Jesús sintió algo diferente. Dijo, alguien me ha tocado, porque he sentido que ha salido poder de mí. No fue un toque casual, fue un toque con intención, un toque que demandó una respuesta divina. La mujer, al ver que no podía pasar desapercibida, se acerca temblando, se postra ante él y confiesa públicamente por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Ahora, detengámonos aquí. Tradicionalmente, la interpretación se enfoca en la fe de la mujer. Jesús mismo le dice, «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz». Y es cierto, su fe fue el catalizador. Pero, ¿por qué su fe funcionó de esa manera tan específica? ¿Por qué al tocar el manto? ¿Y por qué Jesús insistió en identificarla públicamente? Aquí es donde la mayoría de las enseñanzas se detienen, pero nosotros vamos a ir más profundo. La respuesta se esconde en un detalle crucial que a menudo pasamos por alto: el borde de su manto. El borde del manto de un judío piadoso no era un simple adorno. Llevaba unos flecos especiales llamados tzitzit. Estos flecos eran un mandato directo de Dios en el libro de Números capítulo 15. Dios instruía a los israelitas a usar estos flecos en las esquinas de sus vestiduras para que, al verlos, recordaran todos los mandamientos del Señor y los pusieran por obra. Cada nudo, cada hilo de los tzitzit era un recordatorio físico de la palabra y la ley de Dios. Eran, en esencia, un símbolo tangible de la autoridad y el pacto de Dios. Así que cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús, no estaba tocando un trozo de tela cualquiera, estaba tocando el símbolo de la palabra de Dios encarnada. Estaba aferrándose literalmente a las promesas y la autoridad de Dios manifestadas en Jesús. Pero hay algo aún más asombroso. El profeta Malaquías, 400 años antes de Cristo, dio una profecía sobre el Mesías.
En Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice: «Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación». La palabra hebrea para alas en este versículo es kanaf, que también puede traducirse como borde o esquina de una vestidura, exactamente donde se encontraban los tzitzit. La profecía decía que el Mesías traería sanidad en los bordes de su manto. Esta mujer, ya sea que conociera la profecía o fuera guiada por el Espíritu Santo, actuó en perfecta alineación con esta promesa mesiánica. No fue un acto de superstición, fue un acto de fe profética. Estaba reclamando la promesa del Mesías. Esto nos lleva a la segunda parte del enigma, la reacción de Jesús. Si ella ya estaba sana, ¿por qué Jesús la expone? ¿Por qué no simplemente dejarla ir en el anonimato como ella quería? La respuesta es radical y transformadora. Al hacer que ella confesara públicamente, Jesús no estaba avergonzándola, la estaba restaurando. Recuerden, ella era impura. Según la ley, ella acababa de hacer impuro a Jesús al tocarlo. Cualquier otro rabino o fariseo se habría horrorizado, pero Jesús hace lo contrario. En lugar de que su impureza se transfiera a él, es la pureza y el poder de él los que se transfieren a ella, limpiándola por completo. Jesús no es contaminado por la impureza, él la consume y la destruye. Al llamarla al frente, Jesús está declarando públicamente ante toda la sociedad que ella ya no es impura, la está reinsertando en la comunidad, la está declarando limpia, no solo física, sino ritual y socialmente. Él anula la maldición de la ley de Levítico y activa un nuevo código, el código de la gracia y la sanidad. Al llamarla hija, le devuelve su identidad y su dignidad. Ya no es la mujer con el flujo de sangre, ahora es una hija amada. Jesús no solo sanó su cuerpo, restauró su vida entera. Esto nos lleva a la revelación final, el patrón que Jesús activó y que está disponible para nosotros hoy. No se trata solo de tener fe en un concepto abstracto, se trata de un patrón de fe activa. Analicemos los pasos. Primero, la mujer tenía una necesidad desesperada y había agotado todas las opciones humanas. Reconoció su total incapacidad. Segundo, escuchó acerca de Jesús y creyó que Él era la respuesta. Su fe nació de oír la verdad sobre Él. Tercero, actuó sobre esa fe. No se quedó esperando, se movió, arriesgó, se esforzó por llegar a Él a pesar de los obstáculos. Cuarto, se aferró a la promesa. Al tocar el borde de su manto, el kanaf, se aferró a la palabra y a la autoridad profética de Dios. Y quinto, recibió el poder. La sanidad no fue una negociación, fue una transferencia divina instantánea. Pero el patrón no termina ahí. El sexto y crucial paso es la confesión y la restauración. Jesús la invitó a testificar. ¿Por qué? Porque el testimonio sella el milagro y libera a otros. Al declarar lo que Dios ha hecho, rompemos el poder de la vergüenza y el aislamiento, y nuestra sanidad personal se convierte en una fuente de esperanza para la comunidad. Este es el código completo. Desesperación que lleva a la fe, fe que lleva a la acción, acción que se aferra a la promesa, promesa que libera el poder, y poder que culmina en un testimonio restaurador. ¿Qué significa esto para ti y para mí hoy? Significa que nuestras batallas más profundas, esas áreas de impureza en nuestras vidas, ya sean enfermedades, adicciones, heridas emocionales o patrones de pecado, no tienen por qué ser una sentencia de exilio. Jesús no se aleja de nuestra impureza, se acerca para consumirla con su santidad. El patrón sigue vigente. ¿Te sientes desesperado? Bien, ese es el primer paso. Ahora, ¿crees que Jesús es la respuesta? Entonces actúa. Aférrate a sus promesas que se encuentran en su palabra, la Biblia. No es un libro de historias antiguas, es el borde de su manto hoy. Y cuando experimentes su poder, no te escondas. Testifica, comparte tu historia. Tu sanidad no es solo para ti, es para liberar a otros.
La pregunta que queda en el aire no es si Jesús tiene el poder para sanar, sino si estamos dispuestos a seguir el patrón completo. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo para tocar el borde de su manto? ¿Estamos dispuestos a salir de nuestro escondite y declarar su bondad, permitiendo que nuestra restauración personal se convierta en una revolución comunitaria? La historia de esta mujer no es solo un milagro, es un manual de instrucciones. Es el código de sanidad que Jesús activó, esperando que nosotros también lo hagamos. ¿Qué parte de este código resuena más contigo? ¿Crees que hay otros significados ocultos en esta historia? Déjame tu teoría en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Si este video te ha abierto los ojos a una nueva perspectiva, dale un buen like y, lo más importante, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima investigación sobre los misterios más profundos de la fe. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.